preguntillas porque bueno, al final, como ha dicho Gerardo, nosotros estamos también explorando un montón de cosas. Y a mí personalmente me interesa saber, pues, algunas de las cosas que vosotros también estáis haciendo, porque tenéis una perspectiva bastante diferente a nosotros. Nosotros al final no estamos dando servicio, sino que somos más un área de research. Entonces nos interesa mucho ver qué cosas como consultora estáis haciendo vosotros. Y en una de las slides pusiste en uno de los prompts que le hacías a ChatGPT algo así como que podía utilizar no sé si ponía, puedes utilizar una función o una aplicación para responder al prompt que tú tenías, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas exactamente de qué slide es la que te estoy diciendo, pero Sí. la pregunta es, ¿cómo estás haciendo para que llame esa función? ¿Estáis utilizando algo en concreto? ¿Que era una función o una aplicación? Lo que le estaba diciendo que podía utilizar. Sí, realmente tú puedes definir o modelos o puedes definir agentes. Y en lo que es la agente, la función, no sé si la has visto, así no ahora después lo ponemos, tú le dices como una especie de prompt y le dices para esa función cuándo es útil. De hecho, no sé supongo que no te ha dado tiempo a leerlo, ponía, es útil para hacer el desensamblado. ¿Vale? O sea, para desensamblar y decompilar. Automáticamente, o sea, él es capaz de deducir que cuando le dices, o él deduce que tienes que decompilar, automáticamente llama a esa función por el comentario que tiene. De hecho, como entrada, lo único que recibe ponía user input, un string, o sea, es decir, no recibe más parámetros. Él sabe alimentar y gracias, o sea, no sé cómo decirte, es consciente de que esa función se utiliza cuando tenga que decompilar. Es la herramienta que va a utilizar, es el concepto de agente. ¿Vale? Y después lo otro era un modelo, que es el modelo típico. O sea, ¿estáis utilizando function calling para hacer eso? ¿Que lo implementa ChatGPT? Es que no sé si es eso exactamente. No, estamos utilizando Llama 3. Ok, Lo que es Llama 3 y todo lo que los modelos, los agentes de Llama, vale. que es el de Meta. Vale, y luego, normalmente para vuestros casos de uso, que hacéis pues, con Llama o con cualquier otro LLM o lo que sea, ¿estáis alimentándolo con ejemplos para que pueda tener más contexto la inteligencia y se afine más al resultado que estáis esperando? No sé, te pongo ¿Eso en qué parte? ¿La parte de análisis en general de malware, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en muchos casos lo que hacemos es que le estamos dando ejemplos de análisis previos que hemos hecho, ¿no? De malware, o a lo mejor pues cuando hemos pasado desensamblado o de compilado, muchas veces también hemos pasado a lo mejor el output de una sandbox para que tenga más contexto y le decimos, mira, esto es el análisis en dinámico, esto es el de compilado y el desensamblado, ahora que tiene más contexto, dame la respuesta. ¿Lo habéis hecho vosotros? Nosotros aún no estamos ahí. Nosotros aún estamos utilizando ChatGPT, o sea, estamos utilizándolo como herramienta asistente que nos ayuda. Después estamos empezando a montar nuestros propios entornos para lo que comentaba, casos muy concretos como el de decompilar un .NET y que nos ayude, pero no estamos aún creando un modelo o algo afinado con el fine tuning para enseñarle y que poco a poco vaya ayudándonos y nosotros también alimentarlo de, oye, te estás equivocando, esto está bien, esto está aún. Okay, vale. Nosotros por ahora no estamos ahí aún. Y ya la última, simplemente una curiosidad. ¿Por qué le pedís que os traduzca de C a Python? ¿Cómo? ¿Por qué le pedís a ChatGPT o lo que sea que os traduzca código de C a Python? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Con qué caso de uso lo estabais haciendo, quiero decir? Depende, por ejemplo, lo que estábamos, justo el ejemplo de tienes un algoritmo de API hashing, que es justo el ejemplo, lo tienes cuando digo C, digo el C de un Hydra o de un Sí. IDA, ¿vale? Entonces, lo pasas a Python, realmente lo que intentamos más que a Python es a IDA Python, ¿vale? Lo que pasa es que el ejemplito lo he puesto con Python, IDA Python, que ya puedes cargar el plugin dentro del IDA y automáticamente me ayuda a esos hashes tenerlos como nombre de función. Ese es un caso de uso que después algún algoritmo de cifrado o que estamos viendo que tiene el código, sí que lo pasamos a Python, entonces las strings que vemos por todo el IDA se las vamos pasando al Python, que sí que lo podríamos decir que lo hiciera en C, ¿vale? Pero por no compilar y por ser interpretado. No, era más bien por saber si realmente lo estabais haciendo para entender el código, ¿no? Mucho mejor, porque a lo mejor vuestros analistas sean más legible Python y Pues además mira, es una cosa que nunca me había planteado y que puede ser bastante interesante realmente, ¿sabes? sí, a lo mejor
pero buena respuesta. O sea, Vale, por eso te lo preguntaba. Bueno, ya está. Muchas gracias, José. a ti. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sí, para ti. Para Cuando has Josemi. puesto, ¿sí? Vale. Cuando has puesto el ejemplo en la prueba de concepto de un shellcode y ChatGPT te ha dicho esto es un shellcode que hace tal, ¿el shellcode lo has escrito tú desde cero o es un shellcode cogido de por ahí? Sí, es un shellcode hecho por nosotros, vamos, pero que vamos que está cogido de por ahí. Lo que pasa es que el programa ese en .NET es mío. ¿Vale? Ya, Entonces, pero lo que es el buffer con sí. con el shellcode es cogido de por ahí. Sí, se puede decir. Vamos, que al final es que ejecuta una calculadora. Vamos, que no es un shellcode sencillo, ¿vale? Pero lo que ahí sobre todo el testeo es, le estás dando ese buffer que hemos visto, unos opcodes, y que sepa interpretar eso. Lo primero que me diga sea eso, ¿vale? No me diga... Aquí la pregunta es, ¿crees que si el shellcode lo hubieses hecho tú desde cero, habría dado una salida como esa? Si hubiera hecho yo el shellcode... Hombre, entiendo que O sea, sí. habría reconocido, esto es un shellcode que hay... Sí, porque al final hay determinados patrones dentro de un shellcode, la manera de llamar a las funciones. Yo supongo que ahí pues habrá, tampoco sé, ChatGPT por debajo todos los transformes o todas las cosas que tenga, cómo lo encaminan para llegar a esa decisión. Pero vamos, entiendo que sí. No lo sé. Al final, el problema, como sabes, Enrique, con cualquier modelo grande de lenguaje es el overfitting. Entonces, cuando tú entrenas algo en inteligencia artificial con toda la información que existe, pues al final, cuando metes cosas, o sea, lo que dices tú, tiene como hay una tendencia, un sesgo, ¿no? Entonces, si le metes algo que has copiado, probablemente lo reconozca, ¿no? Y la primera opción que te da es un shellcode, aunque podría ser un array guarrero, pero que no. Entonces, claro, ahí es el reto el que dices, ¿no? Si le meto yo una shell, pues habría que probarlo y probarlo bien y ver en qué falla, porque como te hace overfitting casi todos los modelos, pues te va a sacar eso por defecto. Entonces, no sé si es fácil dar respuesta a eso sin hacer un testeo muy amplio, ¿no? ¿Es posible hacer un testeo que te dé una respuesta determinista? Sí, sí. ¿Más preguntas por allí? Una pregunta para Gerardo. Cuando hablabas con Gemini de los dos casos, hablabas que en algunos casos golpeabais la ventana máxima, que no sé si decías que eran 2 millones de tokens. Entiendo que cuando estás operando función a función, eso no debería pasar, ¿no? ¿Esos son los casos en que le das un binario entero básicamente o también te pasa cuando tiene con funciones enormes? No, eso pasa en el modelo automático, cuando lo que hacemos es desensamblar ficheros completos. Hemos visto que para ficheros ejecutables de unos 3 megas, 4 megas, depende, porque muchas veces vemos un fichero ejecutable, pero el segmento de código es pequeño. Pero suponiendo que la mayor parte sea código, a partir de los 4 megas ya empieza a generar 4 millones de tokens, 5 millones de tokens, y eso ya no nos permite utilizar el modelo, al menos en su estado actual. ¿Vale? Realmente con las funciones no hay problema, porque el número de tokens es bastante bajo. Incluso con un histórico de cientos o miles de funciones que puedas meter en el blog de notas ese, tampoco hay problema ninguno. Gracias. ¿Más preguntas? Venga, que se anima. Falta Juan por preguntar, digo, para que haga bien todo. Buenas tardes. Mi pregunta también es para José Lu. No recuerdo el nombre, lo siento. Sí, En una diapositiva preguntas a ChatGPT que revierta el hash de la función de kernel 32. Y entonces ChatGPT empieza a dar la explicación y en un momento dado dice, espera un momento que calculo. Y luego te da la solución. Mi pregunta es, en principio ChatGPT cobra por tokens cuando lo consultas por la API. Pero en ese momento en que se queda calculando, entiendo que no consume tokens. Entonces, no sé por detrás qué está haciendo ChatGPT. ¿Está gastando GPU para calcular para revertir el hash? Realmente lo que contesta cuando lanza eso, o sea, no llega a calcular. Lo que dice es que tendría que hacer mucha fuerza bruta para poder calcular eso.
¿vale? Entonces es cuando viene que no es capaz de darme la respuesta y porque me dice que requeriría, la verdad es que las internas de si eso va a lanzar, no va a lanzar, entiendo que sí. O sea, no, mi pregunta es cuando sí te da la respuesta. No, cuando sí que da la respuesta, lo que reduces es mucho lo que tiene que calcular, porque al final hay un número muy limitado de funciones sobre las que va a probar, que al final son las de kernel 32. Tú dices cuando le doy la pista, ¿no? O sea, yo le doy la pista y le digo, oye, es kernel 30, te he dicho algo de kernel 32, ¿vale? No recuerdo exactamente lo que le digo. Entonces, a partir de ahí, él sabe que al final es un campo limitado de funciones las que tiene kernel 32 y prueba que no sé cuántas son, prueba con ellas y me dice, ha encajado el hash con esto. Eso es lo que hace, entonces, que es más reducido. Sí. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿prueba con esas 32? Eso, según entiendo yo, no consume tokens. Por lo tanto, si tuvieras que pagar por esa consulta, porque la haces a través de la API en vez de a través de la web, ¿te estaría cobrando muchísimo más o te lo da gratis esa prueba por...? A ver, hasta lo que yo conozco y que me corrija alguien por aquí, lo que te cobran es o por, digamos, token que tú preguntas o token que te devuelven. Es decir, el gasto computacional no lo pagas. Vale, esa es mi pregunta. Es decir, que si el modelo estuviera mal hecho, tú le podrías hacer denegación de servicio al modelo y tirar los servidores. No sé si vas por ahí. O sea, si estuviera mal, es decir, si le dijeras, calcúlame un for punto coma y pues le tiras abajo la infraestructura. En realidad pregunto por usar Sí, es decir, te cobran por tokens de entrada, o sea, si le preguntas lo que decía Gerardo, ¿no? Si le metes 1000 tokens, lo que sea, y por lo que te devuelve, dependiendo de... Pero hasta lo que yo sé, por gasto de computación, no. Lo que tarde él en hacer el cálculo, no sé, Gerardo, si tú, yo creo que no te cobran por... Al menos en el caso de Gemini no te cobra por token, te cobra por petición. Y luego el gasto computacional en cómo organizas esos tokens para generarte respuestas, eso corre de carga de Gemini, no de ti. Porque tú puedes mandar un fichero PDF, le puedes mandar un fichero, un documento de Word o una imagen para que te la analice y eso tokenizado ocupa bastante. O sea, en el caso de ChatGPT ya tengo dudas, pero en el caso de Gemini no. Es por peticiones, ¿vale? Y luego hay un consumo total que es el que te limita. Si tú en un momento dado empiezas a consumir muchísimos tokens, entonces ya el modelo lo que hace es limitarte el número de peticiones. Pero ya digo, en el caso de Gemini son por número de peticiones, el ratio de peticiones por minuto, es otra cosa que se controla, no por el número de tokens generados, excepto que sobrepase, vamos, por lo que estamos hablando son varios tipos, ¿vale? O sea, hay varios topes. En principio tú puedes lanzar una petición, generar 1 millón de tokens, pero no te han cobrado 1 millón de tokens, te han cobrado por una petición. ¿Vale? Ahora, si empieza a generar 1 millón de tokens, 1 millón de tokens, 1 millón de tokens, entonces salta otro umbral y te dice, tú para un rato. Bueno, y luego, si te empieza a generar un montón de peticiones por minuto, también se ralentiza el número de peticiones. Pero eso es una medida para evitar abuso, simplemente. Vale, muchas gracias. Bueno, ya que estoy, una cosa, ya que no es relacionada con esto, pero como curiosidad, yo me acuerdo el año pasado, cuando lanzamos Code Insight, una de las cosas que vimos está relacionada con los hashes. Es que cuando tú le dabas un fichero en PowerShell y cosas así, te sacaba la clave de XOR, por ejemplo, del algoritmo XOR, y te daba el texto descifrado. Nosotros empezamos a decir, ¡guau! Esto es la caña, o sea, te está sacando la clave y el texto descifrado. Luego más adelante nos pusimos a comprobar si el XOR era válido y se lo inventaba entero. Pero lo curioso es que se lo inventaba bien. Es decir, en el XOR, no sé si lo sabéis por el algoritmo, la salida tiene la misma longitud que la entrada. Con lo cual el tío te daba la salida con la misma longitud que la entrada, pero totalmente inventado. Y ahí fue cuando empezamos a pensar, espera, ten cuidado porque esto de vez en cuando te la quiere colar. ¿Vale? Y eso nos pasó con ChatGPT, que lo estuvimos viendo con la Universidad de Málaga, y también con Gemini. Nos pasó con los dos. O sea, que lo de los hashes, si lo hace bien, ya es un avance. ¿Preguntas? Claro, no lo has dejado. Por allá. A la izquierda. Voy yo aprovechando el tiempo. Una pregunta para Juan, que nadie le pregunta, nadie le quiere. Desde un punto de vista ofensivo, si tuvieras que pedir algo a la IA,
¿Qué me dirías? De malware me refiero. Buena pregunta. Bueno, si habéis intentado que Gemini o ChatGPT os ayude a diseñar un malware, no es inmediato. No digo que sea difícil, pero no es inmediato. Te dice, no puedo hacer eso. Y esto lo habéis visto, ¿verdad? Tienes que engañarle mucho diciendo, ayúdame a... Pero si eres capaz de conocer la arquitectura, le puedes decir, hazme una función que borre automáticamente un programa que se esté ejecutando. Hazme una función que sea capaz de mandar. Entonces, componente a componente, no ve la foto global, ¿no? Le vas pidiendo trocitos y no ve que tú luego ensamblas todos esos trocitos juntos, ¿no? Y esto sí os garantizo que funciona bastante bien. Eso quizás es la parte más sencilla. Un uso que es muy interesante también es para el trabajo con grandes datasets, por ejemplo, de direcciones IPs o de dominios, porque sabéis que es muy bueno trabajando con CSVs, haciendo resúmenes y análisis estadísticos. Y eso que típicamente eran pues, unas líneas de Python, ahora es un prompt para mí, que te ayuda mucho en esa parte. Te diría que eso sobre todo. Hola, pregunta para Gerardo. Bueno, realmente son dos preguntas. Tengo varias, pero me voy a quedar con estas dos. La primera es, toda tu presentación ha ido enfocado a usar específicamente Gemini para hacer las pruebas. ¿Por qué Gemini y no cualquier otra? Teniendo en cuenta que se le realizan benchmarks a los LLMs normalmente y son más proficientes en una cosa o en otra. La respuesta es sencilla, es la inteligencia artificial de la casa. O sea, en Google tú no puedes usar ChatGPT. O sea, no vas a conseguir que tu proyecto se apruebe nunca. Así que al final tienes que tirar Gemini. A ver, hay otra respuesta. Al trabajar internamente en Google tienes acceso a modelos más avanzados que el que sale al público, que son modelos que te dan para testeo. Entonces, nosotros tuvimos acceso a Gemini Advanced y Gemini Advanced tiene 2 millones de tokens. Y eso además es una sorpresa porque yo de repente estaba analizando y un día vi que había ficheros que no analizaba 2 semanas antes y ahora sí. Y es porque automáticamente habían subido 2 millones de tokens. Entonces, realmente lo que intentamos es trabajar en mejorar Gemini. O sea, no solamente como herramienta, sino con la idea de que, al ser producto de la casa, intentamos hacerlo mejor. Entonces, la idea de utilizar Gemini es, por un lado, ver qué puede hacer y, por otro lado, cómo solucionar los problemas que hemos detectado. A través de aprendizaje o de detección de cuál es la problemática actual, ¿no? De presentar el fichero correctamente decompilado y desensamblado. Esto es por engordar la respuesta, pero la respuesta ya sabes cuál es. Vale, esa era la primera. Y la segunda, he visto que en una parte de la charla haces como lo que has estado analizando, digamos, como en una parte medio final, lo que le dices es, si no has sido capaz de reconocer esto, te lo anoto como que estas dos, por ejemplo, eran 2 sentencias, creo. Y le dices, es esto. Realmente lo que está pensando es, ¿por qué, según he entendido yo, se delega todo lo que es el análisis de malware a lo que es la propia generación que tiene el LLM y no se intenta hacer una especie de RAG con otros casos que ha habido anteriores para que pueda pillar información de ahí? No sé si me he explicado bien. Repíteme la pregunta. La parte final. ¿Por qué se delega todo lo que es el esfuerzo de análisis del malware en que la IA, cada caso, genere un nuevo approach para como enfrentarse al problema, en vez de tener como una base de otros casos que se han analizado en los cuales poder coger información de ahí? Vale, justo eso es lo que estamos haciendo. Lo que acabas de decir es justo lo que estamos haciendo. Yo lo que te he enseñado es la herramienta con la cual generamos esos casos. Pero la idea de generar esos casos es utilizarlo. Es más, a ver, que no lo he explicado por tiempo, pero nosotros no estamos tirando directamente de Gemini. Estamos tirando de un endpoint que hemos creado en VirusTotal. Y ese endpoint que hemos creado en VirusTotal tiene sus propios casos de uso. Tiene lo que decía Joselillo, tiene su testbed de un montón de muestras de desensamblado y de compilado y cuál es la evaluación que esperamos recibir, ¿vale? Esos casos de uso ya están en el endpoint y Gemini, se puede decir, ya entiende el tipo de formato que esperamos recibir. Por ejemplo, al principio tuvimos muchísimos problemas en cómo representar los datos de salida. Le dijimos que utilizásemos Markdown, empieza a utilizar Markdown, pero luego el nombre de las funciones te lo pone entre comillas, otra vez con asterisco y otra vez de 1000 formas distintas. Empezamos a meterle 30 o 40 ejemplos y ya cuando le metimos 30 o 40 ejemplos que se usan en cada petición, empezó a entender cómo queríamos la salida. Pues con lo del aprendizaje que tú decías, con lo de las 2 instrucciones que tú decías, lo que queremos es generar ese conocimiento y metérselo al endpoint. De manera que la siguiente petición que se haga ya no hace falta indicarle ese tipo de
de datos, ya lo sabes, ¿vale? Realmente, tú has visto dos aplicaciones, has visto el plugin que se ha empleado en IDA Pro y otra aplicación aparte que se lanzaba a través del botón de feedback, que es la que nos permite alimentar Gemini, ¿no? Generar los casos de uso que comentabas, para que formen parte del endpoint y sirva para el resto de peticiones que se pueden hacer. Pero sí, vaya, básicamente eso es lo que intentamos hacer. Genial, muchas gracias. Claro. Venga, ¿más preguntas? Hola. Bueno, yo la verdad que soy de primero y me he enterado de lo justo, así que mi pregunta va a ser un poco más general y no es para ninguno en concreto. Vosotros trabajáis con la IA un poco para esto del análisis de malware, pero ¿creéis que en algún momento la IA puede sustituir lo que es la tarea por completo? Es decir, dejar de ser una ayuda y ser directamente una sustitución de esa tarea. O sea, como Yo voy a lo que ser hacéis rápido. vosotros manualmente que puede hacerlo la IA. Voy a ser rápido y paso el testigo, que estoy dando mucho. Ojalá. Te lo digo sinceramente, ojalá. ¿Por qué? Porque para mí sería un quebrero de cabeza menos. Podríamos trabajar en cosas más creativas. Podríamos trabajar en cosas que evolucionen sobre eso. Ese trabajo es tedioso. Es bonito, a mí me gusta, yo lo disfruto, pero hay días que me quiero pegar un tiro. Porque realmente te puedes tirar 2 semanas y cuando caes es una chorrada del siglo y he dicho, he perdido 2 semanas tontamente. Con lo cual, ojalá. ¿Qué creo? Pues que creo que todavía no estamos cerca. Creo que todavía queda camino, ¿vale? Pero ojalá, y no me preocupa el tema de que pueda quitar el trabajo al analista, en absoluto. Los analistas tienen muchísimo trabajo. Y además de la parte de análisis de reversing, hay un millón de cosas que se pueden hacer. Y hay mucha información que requiere del feedback analista, con lo cual, ojalá. Igual que existía herramientas de análisis automático antiguas sobre formatos de ficheros prehistóricos, vaya, que te daban resultados sobre qué hacía, me acuerdo de Source y cosas así, de hace 1000 años, ojalá, vaya. Pero en el corto plazo no lo creo. Va a necesitar al analista de la mano hasta que vaya aprendiendo técnicas de evaluación. Y tú piensas que ahora mismo, iba a decir que yo hablo poco, pero bueno, tú fíjate que ahora mismo el principal problema no está en la inteligencia artificial. El principal problema está en cómo presentarle de manera correcta la información a la inteligencia artificial. O sea, no hemos llegado al punto en el que la inteligencia artificial tiene la información completa de un fichero desensamblado y compilado. Le llega con defecto, con parte ofuscada, con antianálisis. Ese primer problema no tiene nada que ver con la inteligencia artificial y es difícil que se pueda solucionar en ese punto, porque muchas veces requiere de la ejecución de la muestra. Entonces hay que trabajar en sacar volcados de memoria, en sacar volcados de sandbox, empezar a mezclar información para que la IA pueda trabajar con datos más completos. Vale. Y por otra parte, ¿podría ser la IA todo lo contrario, al revés, una herramienta peligrosa para que el malware evolucionase demasiado rápido y se pudiera empezar a hacer como cosas mucho más difíciles de analizar? Gerardo quiere hablar, pero se está autocensurando. No, esa pregunta me mola mucho. Yo creo que sí, pero es respuesta corta, sí. Pero podríamos estar aquí un montón de rato hablando de eso, sí. Creo que sí, sí. Tira, Bueno. tira. No, sí, no. Sí, yo también creo que sí. A ver, yo sí que creo, un poco la visión o lo que pensamos es que sí, yo creo que puede llegar un momento que pueda desarrollar y se pueda desarrollar malware a una velocidad e incluso de manera autónoma. Pues sí, parece que sí. Pero vamos, esto me estoy tirando un triple. Después, incluso me imagino un mundo donde generan el malware y automáticamente puede ser que se estén defendiendo máquinas, ¿no? Al final llegará el malware, uno lo desarrollará, entonces no sé muy bien, ¿vale?, cómo puede acabar esto. Pero lo que estamos viendo, la capacidad que le vemos, la evolución que ha tenido en muy poquito tiempo, cosas que yo pensaba, yo sobre todo parto de que hay cosas que yo pensaba que eran imposibles y ahora digo, y veo resultados buenos. Como comentaba Gerardo, estamos muy lejos aún, hay cosas que son que falta mucho entrenamiento, falta desarrollo, faltan muchas cosas. Pero aún así, también, si me preguntáis, hace, no sé cuánto, 2 años, que iba a estar algo haciendo lo que estamos viendo a ChatGPT, yo por lo menos desde mi desconocimiento, a lo mejor hay gente más metida dentro de la inteligencia artificial y ya lo veía venir, yo no lo veía. Entonces, claro, pues opino que tiene pinta de que sí, ¿vale? ¿Más preguntas? Mientras
Mientras me meto yo en medio. Vitaminando la pregunta que hacía el compañero, claro, siempre estamos pensando en LLMs genéricos y LLMs específicos. Si queréis contestar podéis y si no, no. Porque es lo primero que yo haría, ¿no? Entrenar un LLM con muestras tanto para temas defensivos como LLM ofensivos. específico en malware. O sea, eso no es nada nuevo. En la Darknet se puede encontrar varios de ellos. Algunos están a la venta. Y son LLM específicos para trabajar en malware y crear malware. O sea, eso ya existe. Lo que pasa es que nosotros el año pasado hicimos un estudio, ahí está otro que estuvo en el estudio, para ver cómo se estaba utilizando la inteligencia artificial en malware. Y lo que encontramos era deprimente, vaya. Había un ChatGPT, una aplicación que se hacía pasar por ChatGPT, había, bueno, phishing sí encontramos creativos, malware generaba phishing utilizando el LLM para crear un texto en condiciones. Yo me acuerdo que me topé con una campaña en China que fue interesante porque había 9.000 nodos infectados y utilizaba un ChatGPT camuflado como una especie de acompañante virtual, así, una chica virtual, ¿no? Entonces tú hablabas con ella y mientras tanto por detrás había un rat. O sea, nosotros empezamos a indagar de qué había aquí, esto lleva un año, ¿no? Aquí tiene que haber cosas interesantes y lo que encontramos fue un poco deprimente, vaya. No había nada así, yo me esperaba generador de exploit dinámico, me esperaba, por ejemplo, mapeado de la red y selección del mejor camino, cosas chulas. Yo creo que van a llegar. El LLM que hablo que está especializado en malware, realmente lo que hacía era un chat GPT implementado sin censura. Es que tampoco es que fuese una cosa espectacular. Simplemente todos los controles de seguridad estaban desactivados, con lo cual tú le podías preguntar lo que te diese la gana y respondía lo que te daba la gana. A ver, no era un ChatGPT porque no tenía detrás toda la maquinaria que tiene ChatGPT de cómputo, ¿vale? Era una cosa más sencilla, más implementada. Pero era un modelo LM reducido, específico, sin censura, para poder generar código, exploit y demás en malware, ¿vale? Y encontramos algunos ejemplos de malware que lo utilizaba, ¿vale? Pero ya os digo, yo al menos no encontré nada especialmente. No sé si tú te acuerdas de algo, tío, pero yo no me acuerdo de... Si te acuerdas de algo, dilo. Pero poco más, quiero decir. Mucho phishing, sobre todo, mucha aplicación que se hacía pasar por ChatGPT, más allá del generador de malware que vimos que utilizaba una LLM y demás. Y luego también hay como un GitHub, no recuerdo el nombre, que tiene muchas LLM almacenadas, que son públicas. No sé cómo, es una especie de repositorio donde tú puedes subir tu LLM y esas LLM lo que tenían eran como inyecciones para que tú te las descargaras y una vez te las descargabas y las ejecutabas en tu máquina local, aparte de cargar todo el conocimiento de la LLM, lo que estabas cargando era código malicioso también. Entonces, era algo bastante interesante también que vimos. ¿Pero tú qué esperabas? Porque yo esperaba otra cosa. Lo mismo que tú. O sea, un año en esto, yo esperaba otra cosa, sinceramente. Pero bueno. Yo, por meterme en la conversación, igual no esperaría otra cosa, porque cualquiera que lleve años en este mundo del malware sabe que lo mismo que los sólidos sueltos en una superficie tridimensional, los desarrolladores de malware siguen el camino de mínima energía. Es decir, no mejoras un producto hasta que no te han pillado. Y mientras es tan cutre como pueda ser o tan sencillo como pueda ser, pero si esto tan sencillo te permite funcionar, pues sigues haciendo dinero con esto. Y cuando esto ya no sirve, mejoras un poco la tecnología. Y diría, vosotros tenéis más visibilidad que yo en este mundo, pero que una gran parte del malware es realmente poco sofisticado, es bruto, las complicaciones vienen de las técnicas antianálisis, de los packers, de cosas que te lo dificultan, pero luego no ha habido una sofisticación bestial, porque no hace falta para ganar dinero. Otra cosa igual es la gente que su motivación no es ganar dinero, ¿no? Pero todo el mundo de cibercrimen, etcétera, yo creo que llegará cuando les permita acelerar los procesos, cuando les permita que toda la cadena de suministro sea más barata porque quites pasos intermedios y metas un modelo, o cuando la tecnología actual se quede obsoleta y haga falta sofisticarla más, ¿no? Pero nadie ha metido sofisticación gratuita en malware, excepto los creadores de virus que lo hacían por amor al arte, literalmente. No sé si tú te acuerdas de Flame. Sí. Tío, ¿cuántos años tiene? ¿2002 puede ser? ¿2004? 20 años puede tener ya, ¿no? Tenía un lenguaje que era Lua, y el lenguaje Lua se utilizaba en videojuegos para darle inteligencia a los NPC. Y Flame, que tiene 20 años, utilizaba Lua para identificar cuál era la mejor forma de atacar un sistema. Tenía varios módulos y
su pequeña inteligencia artificial detectaba cuál es la mejor ruta que instalar aquí, en base a lo que sacaba del sistema. Eso era una cosa que yo veía entonces y yo me esperaba, pues, joder, tenemos algo mejor ahora, ¿no? Pero no, la verdad que he visto mucha sofisticación, por ejemplo, en el almacenaje, con malware que emplea sistemas virtualizados o doble sistema virtualizado o emulación de instrucciones, máquinas virtuales dentro de malware. Pero yo estoy a la espera de ver todavía algo que emplee inteligencia artificial de verdad. Venga, dos últimas preguntas y la última me la quedo yo, así que una. La última. Yo tenía una pregunta para Juan. Juan era, ¿no? Sí. Cuando nos has enseñado la herramienta esta que se filtró con el Vault 7 de Hive, nos has enseñado la estructura y tal, nos has dicho que el Honeycomb era lo que servía como el Command and Control, y luego nos has mencionado el tema de los self-destruct. ¿Todo esto venía en un pack o el implante en sí no llevaba esa parte del Honeycomb? No, no lo lleva. Vale, es que no lo entendía por eso. Entonces, cuando nos has, es que como nos has explicado tampoco el self-destruct, el self-destruct lo que eliminaba era el implante en sí, ¿no? Eso es. Claro, ese self-destruct no lo llevaba el Command and Control. No. Vale. Es una técnica, es relativamente estándar en muchas APTs y te diría que en algunas botnets que yo conozco también. Que es, tienes un heartbeat o un beaconing y si llevas demasiado tiempo, suelen estar preconfigurados para que si llevo demasiado tiempo sin recibir noticias, me autodestruyo. Lo que sucede es que yo en algunas comunidades que he conocido donde se ha hablado de si esto es una buena decisión de diseño o no, hay controversia, porque por otro lado también le das un mecanismo de desinfección o un camino hacia la desinfección, dejando que se autodestruyan si generas las condiciones correctas, ¿no? Por ejemplo, en este caso le podrías decir a alguien, pon tu reloj a 1 de enero del 70 y esta es tu vacuna, ¿no? Y te lo quitas de encima. Y en algunos casos lo podrías hacer desde la red. De manera que, de forma deliberada, algunos diseñadores deciden no introducir mecanismos de autodestrucción. Porque digamos, tienes ahí un trade-off entre de seguridad operacional por un lado y de perder el hook por otro. Sí, porque si la conexión fuera... no me acuerdo del tipo de conexión que era, pero SSH era, puede ser, no sé. No se podría hacer reverse IP looking o algo así para ver de dónde está viniendo, por ejemplo, si encontrar lo que dices tú o algo como para que no se archive. Sí. ¿Y eso se podía hacer con esa herramienta? Lo podrías hacer más fácil. O sea, si tú realmente tienes sospechas de que un sistema está infectado, pues directamente puedes coger incluso el proceso y engancharte a él, pegarle un debugger y tracearlo y ver lo que está pasando y jugar con... No tienes que, digamos, irte a hacer un man in the middle, que lo puedes hacer directamente desde el sistema. Vale, ya, bueno, la última para cerrar. Como al final estamos en un entorno universitario y no sé si sois conscientes, pero España siempre ha sido puntero en el tema tanto de desarrollo de malware como de soluciones antivirus. De hecho, de los primeros antivirus que se crearon en el mundo, sino el primero fue español, ¿no? Anywhere, etcétera, ¿no? Hace muchos años. Artemis, Panda, bueno, que aquí yo sí soy de la vieja escuela y tengo buena memoria. Quería preguntaros a los tres que dierais alguna recomendación por si alguien se quiere dedicar al análisis de malware, ya sea defensivo o ofensivo, cada uno se gana la vida como puede. Y recomendaciones, consejos. Quizás una recomendación puede ser no os dediquéis a esto, ¿vale? Lo que queráis. ¿Vale? Y con eso nos vamos a merendar, cenar o a nuestra casa, cada uno donde quiera. José, ¿me quieres empezar? Ya veo que no crees. A ver, mi recomendación. Pues, bueno, yo os cuento mi experiencia rápido y ya está. Para mí es un mundo apasionante, es un reto, un día a día. Tienes que estar todo el día aprendiendo con muchas partes también de la tecnología. Y el análisis de malware es algo, sí que es verdad que tenéis que saber que es algo complejo. Pese a que venga la inteligencia artificial, pese a que venga, es un mundo complicado, pero igual de complicado, igual de apasionante. Consejo, siempre intentar entender las cosas de base, ¿vale? Yo creo que os servirá para esto y para todas las cosas en la vida.
aunque ChatGPT os lo resuelva rápido, pues sí hay que entender los formatos, intentar entenderlos. A lo que porque creo que os va a dar base para después apoyar a las herramientas, pero intentar ir a la base de todo, de cómo funciona. Yo, por ejemplo, tenemos analistas que están viendo una comunicación de un malware, una comunicación, y no entienden bien TCP. Entonces, si os lo explican en la carrera, que sé que os lo explican, después hay que refrescarlo y hay que entenderlo, hay que entender, sin hacer caos, cogéis los apuntes y entenderlo, porque entonces es cuando podéis resolver los problemas, ¿vale? Me encuentro con informes, ¿vale? Que cuando lo están redactando no saben ni lo que es el protocolo TCP, ¿vale? Entonces, está muy bien todo lo que estáis aprendiendo dentro del ámbito universitario y creo que es súper interesante que entendáis la base, ¿vale? Bueno, yo secundo completamente lo que ha dicho Josemi, pero bueno, yo quizás porque lo que me gusta son realmente las cuestiones de bajo nivel, os recomendaría que no las perdáis de vista, porque si no, todas las cuestiones que tienen que ver con análisis de malware y de threat intelligence se pueden volver una palabrería en la que hablas de cosas que no sabes muy bien lo que estás hablando. Sabéis que en el mundo del malware desde el principio se han buscado muchas analogías, ¿no? Con la biología, el virus, la bacteria, y a mí nunca me han terminado de gustar esas cosas. Prefiero, por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de pues es código y la misma práctica 3 que estabais haciendo en sistemas operativos para hacer un fork y crear un sistema, no es diferente de eso, para nada, las cosas de las que hablamos en seguridad. Y mi consejo es que le prestéis mucha atención a las cuestiones de bajo nivel, a las cuestiones relacionadas con programación, con sistemas, con redes, porque de subir más arriba a comprender, digamos, más cómo funciona este ecosistema y tener un trabajo que tenga que ver con toda la cadena de valor que tiene la inteligencia, esto pues ya llegará el momento en el que... Pero siempre es bueno llegar ahí sabiendo de lo que hablas, o que puedas hablar con tus ingenieros, con la gente de tu laboratorio y entiendas el lenguaje que te están transmitiendo o entiendas por qué algo lleva un día o 4, ¿no? Como decía alguien. Y esto solo lo sabes si has estado ahí, sentado, y sabes perfectamente las dificultades y los retos que hay. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Juan, tío. Tú sabes que tú y yo siempre estamos en la misma onda. No se entere tu mujer. No se entere mi mujer, no se entere mi mujer. El bajo nivel para mí es lo más bonito, porque al fin de cuentas en alto nivel se te puede engañar. Una librería puede que no haga lo que quiera hacer, o una función que estás compilando en tu aplicación puede que no haga lo que quiera hacer, pero en el bajo nivel ni Dios te engaña. Entonces, para mí lo interesante es el bajo nivel. Ahora bien, el problema es que abruma, no nos engañemos. Uno cuando quiere aprender a hacer reversing y ver ese ensamblador y no lo ha visto por primera vez, dice, ¿esto qué coño es? ¿Esto cómo se lee? ¿Y esto cómo se trabaja? Y yo que empiezo a mirar. ¿Y por dónde voy? ¿Me peleo línea a línea el código ensamblador? Que no te abruma. Yo, la verdad, lo más fácil es... Por ahí dicen, y tienen razón, pero yo eso no lo veo práctico, es aprende cómo funciona un compilador, hazte tu compilador y luego desensámblalo. Ojalá tuviera tiempo para hacer eso. En los 90, que no tenía trabajo en historial, se podían hacer, ¿no? Pero hoy en día es muy complicado. Yo prefiero otra aproximación. Compílate tu código y cuando lo tengas compilado, desensámblalo. Y cuando desensámblalo, cárgalo con cualquier aplicación de reversing, de radares, Hydra, IDA, lo que sea. E intenta entender cómo el compilador está creando el código binario final. Y sobre las instrucciones que no vaya entendiendo, documéntate. Y ve poco a poco. Realmente esto suma. Cada día que estás trabajando con un pequeño ejemplo, suma. Cuando lleves un mes, sabes mucho más que el primer día. Cuando lleves 2 meses, sabes todavía más. Y ya cuando te veas con ganas de ver cosas nuevas, lánzate con las muestras de malware. Porque ahí verás cosas que no se ven en los compiladores. Normalmente los autores de malware, los autores de malware clásicos, como los que yo me crié en los 90 y los 2000, utilizaban su propio compilador de ensamblador, no compilador de C. Si lo creaba el propio código de ensamblador y luego te generaba una muestra de ensamblador que no te la va a generar un compilador. El compilador genera estructura en cierta manera. El compilador de ensamblador te lo genera tal cual tú lo dices, ¿no? Pues ponte a analizar pequeñas muestras de malware. Al principio va a ser un mundo, va a ser extraño, hay un montón de cosas que no entiendes, habrá instrucciones de ensamblador que hagan cosas raras que no entiendes, pero a base de repetir, a base de practicar y a base de documentar te vas aprendiendo. La curva es así. Y en un momento dado se estabiliza. Y ya lo que estás deseando,
Cuando llega un punto en el que ya empiezas a trabajar con varias muestras de malware y demás, lo que estás deseando es que te llegue algo nuevo. Porque la mayor parte del malware es, lo decía Juan antes, aburrido, repetitivo. Hace el mismo tipo de técnica. Bueno, lo que he enseñado antes de Ryuk tiene más de 20 años, esa técnica. Es bastante repetitivo, ¿no? Los trucos no suelen variar mucho. Cuando aparece alguno que emplea una táctica nueva, joder, te hace los ojos chiribitas, ¿no? Dices, ostras, tío, esto no lo había visto en mi vida. Y me acuerdo que apareció Finn Fisher al principio y hacía una historia con el contexto de una hebra. Yo me quedé flipado del conocimiento a bajo nivel que tenía de la arquitectura de Windows. Bueno, pues cuando llegas ahí ya te has comido toda la parte anterior, pero no penséis que todo lo que tienes por delante tienes que aprender, cada cual tiene su propio camino. Y eso se hace paso a paso. Y yo, por ejemplo, estoy muy especializado en una rama, pero hay otras ramas de las que no tengo ni puñetera idea. Por ejemplo, hay una parte criptográfica que José yo lo sabe. La parte criptográfica lo sabe porque le da clases. La parte criptográfica no suelo tratarla como lo hace el analista de malware, que te sacan el algoritmo. Yo lo que hago es trampa. Cuando me encuentro una lectura criptográfica, lo que intento es ver cómo forzar para que me dé resultados. Y me importa un carajo cómo se ha implementado la lectura criptográfica, ¿vale? Excepto que no tenga más remedio que verla, pero la mayor parte de las veces no hace falta. Entonces, se trata de buscar tu propio camino, tu propia vía, yendo poco a poco. Quizá la cosa más fácil que pueda decir, el que quiera entrar ahí es el de antes, ¿no? Genérate tu pequeño código C, compílalo y lánzate con una aplicación de reversing para ver si entiendes cómo se ha creado bien. Y joder, que hay cursos de formación por todos lados hoy día, que eso no es como en aquella época. En aquella época esto era, tenías que negociar para intercambiar información. Estaban los grupos de IRC y aquí lo sabéis los tres. Pero para conseguir información tenías que dar algo a cambio. Hoy en día te apuntas a un curso de formación y en 3 o 4 meses ya tiene una base que antes costaba mucho más tiempo. ¿Vale? Y ya está. Vale, bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Jorge, no sé si quieres subir. Agradeceros que... Sí, a despedir, claro. Agradeceros que hayáis venido. Perdonar que nos hemos retrasado. Esto es España, ya lo sabéis. No pasa nada. Asumirlo, vivimos con ello y somos felices, ¿vale? Y ahora... Y al igual que eso es España para los retrasos, también lo es para la comida. Entonces, si los que queráis, al salir en la rotonda, pues hemos dejado ahí unos canapecillos, algo de comer, para que podáis comer y charlar mientras tanto, etcétera, etcétera, y charlar también quizá pues con la gente que está aquí hoy, ¿vale? Y nada, gracias a todos por venir y a los 4 ponentes por estar.